Así que dicho esto, vamos a comenzar con Caledonia Mining. Esta es una empresa que me habéis pedido bastante, así que me estoy viendo presentación y hay cosillas bastante interesantes que comentar. La acción lo ha hecho bastante bien. Como podéis ver, está cotizando pues en dólares americanos y está cotizando unos 272 millones de dólares. Aquí pues en Google nos dice que está a PER 6,6, lo que es un múltiplo de valoración a nivel de PER pues bastante razonable y que paga un dividendo pues bastante bueno, de un 3,56%. Pero ya veremos por qué paga un dividendo tan bueno. Veremos dónde está la compañía y además de que es una minera. Lo que hablábamos de la acción tuvo una fuerte subida casi a 30 dólares, de la cual pues ha corregido un 50% desde esos máximos. Ha pasado por el valle de la desesperación, que la verdad pues no le ha ido demasiado bien. Esto ya fue cuando el oro empezó a bajar y tuvimos un pequeño bear market del oro para remontar, y en esta última caída del oro pues ha tenido pues también un valle bastante interesante del cual se está recuperando ahora. Es una empresa pequeñita, tiene una capitalización bastante pequeña y bueno, para lo que produce de oro, lo que puede producir, pues yo creo que puede tener cierto potencial. Recordad que esto también no son ni nada recomendaciones de inversión, simplemente mi opinión personal. Es interesante que la compañía está centrada pues en Zimbabue, que es un país pues en África bastante curioso, porque del cual no se habla demasiado y no hay demasiadas empresas que operen en Zimbabue. Sí, o sea, sí que las hay, ¿no? Si las buscamos las encontraremos, pero no es la típica jurisdicción para el típico inversor que siempre busca invertir pues en Canadá, en Nevada, en México, para este tipo de proyectos. La producción de 2022 ha sido de 80.000 onzas, lo cual lo pone al borde de ser ya un productor pues bastante interesante. A partir de las 100.000 onzas de producción, las valoraciones de esas compañías suelen cambiar y suele haber un re-rate en cuanto a múltiplos. Por lo tanto, si la empresa consiguiese expandir esta producción por encima de las 100.000 onzas anuales, esto podría verse reflejado en la compañía, bueno, en el precio de la acción de la compañía, lo cual sería bastante positivo. La empresa estaba bastante activa, porque como podéis ver, pues en noviembre de 2021 hizo una adquisición de Maligreen, ¿de acuerdo? Que como veis, pues tiene unos resources, pues no muy altos, de 400.000 onzas de indicated, no de inferred. Y bueno, y la verdad es que tampoco está destacable, ¿sabéis? Después en noviembre de 2022 pues compró Motapa, ¿de acuerdo? Que es un proyecto que lo comentaremos después, que es bastante interesante, ¿de acuerdo? Adyacente a Bilbo Bolsón. Y después, pues bueno, en enero de 2023 pues ha completado la adquisición de Bilbo. Y bueno, pues es una empresa que como veis pues ha tenido movimiento, lo cual es bastante positivo, porque significa que la empresa no está muerta y que por lo menos los directivos pues están buscando de expandir pues el negocio, porque no va mal, esto genera un cash flow. Como veis, sobre todo en la producción de los trimestres, pues tiene una tendencia bastante ascendente, lo cual es bastante positivo de que van cumpliendo pues las expectativas que se proponen. Además, a nivel de dividendos, la empresa está pagando un dividendo estable, por lo menos pues después de la subida en 2021, está alrededor de, como hemos visto antes, del 4% de yield, ¿de acuerdo? Y además, bueno, dice que llevan pagándolo desde 2012, lo cual es muy positivo para muchos inversores que buscan este tipo de inversiones en dividendo, además de que es una yield pues bastante interesante. Además, ahora van a continuar con la expansión de su proyecto, por lo que he estado viendo. Los resources en este proyecto, en el central, en el proyecto Core de Caledonia, pues están bastante bien. Es un grado bastante alto, que ellos nos hacen la comparación con otros open pits que hay bueno, en África en general. Y la verdad es que a nivel de comparables es bastante interesante. Como podéis ver, pues bueno, a nivel de infrared pues tiene todavía 800.000 onzas a un grado pues bastante interesante. Además, ahora van a comenzar con la expansión de este shaft, ¿de acuerdo? Esta, digamos, pues agujero. Es una galería central, es que ahora mismo pues no tengo la palabra en español para shaft, pero bueno, digamos que es una galería que va hacia abajo
para poder mejorar, pues bueno, en este caso, pues la eficiencia y eficacia de la mina y poder continuar explotando los niveles inferiores. De momento, pues la vida de la mina nos indican que está en 2034, lo cual pues son bastantes años. Como veis, esto es el shaft, que es esta bajada para poder explotar estos siguientes niveles, que esto ya es subterráneo, pues bueno, para continuar con la explotación pues bueno, de las vetas más profundas que tenemos en el activo, lo cual pues es bastante interesante, que esto pueda alargar la vida de la mina. Y bueno, habría que ver la exploración que se ha dado en estas zonas también, para ver si los grados a medida que bajamos mejoran o empeoran, y eso sería interesante también de analizar. El tema de Bilbo, pues también es bastante interesante. Viendo el feasibility que hay publicado, no tiene mala pinta, ¿de acuerdo? O sea, va a producir de media pues unos 168.000 onzas anuales, ¿de acuerdo? A unos costes totales de 800-900 dólares, ¿de acuerdo? Porque esto pensad que entiendo yo que este pre-feasibility, o sea, este feasibility es antiguo. Ahora los costes serán mayores, y esto lo hemos visto en bastantes mineras, que los costes al final de la construcción de la mina y los costes operativos pues son mayores. A nivel de CAPEX, ¿no? Pues inicial pues no es demasiado elevado. De hecho, yo creo que incluso podrían financiarlo ellos mismos, no van a tener problema con eso. Y además, pues bueno, la vida de la mina, 10 años, no está nada mal, no es que sea un super activo de 20-30 años, pero es bastante interesante. Y ya si nos vamos al post-tax del Net Present Value, que es de las cosas más interesantes que hay que fijarse, y vemos los precios del oro, vemos que la franja alta donde está calculado este feasibility son 1650, y ahora mismo el oro está en 1900 plus, para arriba. En estos datos pues nos daba un Net Present Value de 323 millones al 10% descontado, que esto es algo que la gente no tiene muy en cuenta cuando ven los números del Net Present Value. Es la tasa esta de interés al cual se descuenta, porque cambia mucho. Buscar una calculadora de Net Present Value por internet y jugar con los tipos de descuento y veréis que cambia mucho. Y hoy en día, tal y como están los tipos de interés, cuando te hacen un Net Present Value descontado pues al 5%, carece totalmente de sentido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al 10% me parece una tasa interesante, y aún así nos da una TIR del 33%, que el 30% sería de lo mínimo que yo voy a exigir a un proyecto que me dé. Y con el oro estos precios seguramente, a pesar de que los costes puedan aumentar, pues bueno, seguramente la subida del precio de casi 300 dólares pues va a compensar esta subida de costes. Incluso puede mejorar el Net Present Value seguro, y la TIR pues también, por lo cual son números muy interesantes, y esto convertiría ya a Caledonia pues en una empresa quizá más importante y a tener en consideración. Aquí nos dicen que van a poner en marcha de nuevo la parte de los óxidos de la operación de cara a este primer trimestre de 2023, y que para este año se espera pues un guidance de 15.000 y 17.000 onzas, lo cual es muy poco teniendo en cuenta que por año debería ser un por 10, ¿de acuerdo? Pero bueno, supongo que al tener que reiniciarlo todo, pues van a tardar un poquito, van a tardar lo que sea 2023. Pero bueno, de todas formas es un proyecto bastante interesante. Además, a nivel de tenencia de acciones, pues vemos que el CEO pues tiene el 1%, que son 2,3 millones, lo cual en comparación a su salario son 3 años de salario. O sea, yo considero que es bastante cantidad, porque siempre me pongo yo la situación de, hostia, si tú estás ganando unos 40.000 euros, tener 120.000 euros en una empresa pues es bastante. Luego hay otros directores que no hay data, por lo menos en esta página web, y otros que sí que tienen pues tienen parte de las acciones. Pero bueno, que el CEO tenga acciones y 3 veces su salario me parece bastante interesante. Por lo tanto, Caledonia Mining pues es una empresa que me parece bastante interesante a unos precios asequibles, y además tienes estos proyectos para poder aumentar tu producción de cara a los siguientes años, lo cual va a hacer que el precio de la acción seguramente se revalorice y por eso tener una buena rentabilidad. Por lo tanto, es una empresa que la he visto y me ha gustado bastante.